En noviembre de 1998, el mundialmente famoso cirujano Michael DeBakey hizo una visita a Europa. Fue para una serie de extraordinarias operaciones al corazón. Operaciones que podían poner fin al sufrimiento de muchos miles de personas y hacer realidad un sueño personal largamente anhelado. Pienso que mi meta más importante en lo que concierne a mi trabajo investigativo es perfeccionar el corazón artificial. Corazón eléctrico. A los 90 años de edad, DeBakey es un pionero en el corazón artificial. Buenos días. En Berlín develó su nueva arma en la lucha contra las enfermedades cardíacas. Esto tiene un tremendo potencial clínico si uno lo piensa en términos de número de pacientes que sufren de fallas cardíacas crónicas, por quienes se puede hacer poco, excepto quizá un trasplante de corazón. Entonces se puede ver el potencial que el empleo de una bomba así tendría en cuanto a la capacidad de extender la expectativa de vida de tales pacientes. DeBakey debía supervisar una serie de operaciones en Europa. Eran los primeros pacientes a quienes se les implantaría el nuevo dispositivo. Fabricar un corazón artificial que equipare las capacidades del humano constituye un enorme reto tecnológico. Durante un periodo de vida promedio, el corazón natural bombea suficiente sangre por todo el cuerpo para llenar el Albert Hall. El corazón es un órgano notable que late más de 100.000 veces al día, sin descanso. Es una bomba eficiente, muy eficiente. Es tal vez el único órgano del cuerpo que podemos sentir que funciona. No importa lo que uno haga, cuánta cerveza beba o cuánto alimento consuma, simplemente sigue funcionando. Como esos comerciales de baterías. Está en control automatizado. Si uno necesita más sangre, le suministra más sangre. Se alimenta a sí mismo, se energiza a sí mismo. ¿Qué otro órgano hace eso? Nos asombra continuamente. Es muy eficiente hasta que falla. Las fallas cardíacas a menudo son causadas por ataques al corazón. Jeff Pollitt ha sufrido 4. Ha esperado más de un año un trasplante. Lo que sucede cuando uno sufre un ataque cardíaco es que una sección del músculo muere y cuando eso pasa el corazón pierde poder. Solo me resta alrededor de un 20% de funcionamiento y como resultado el corazón no tiene el poder suficiente para bombear sangre por mi sistema. Cuando trato de hacer algo se estremece, ¿no es así? Y generalmente después de comer tengo que sentarme a aspirar oxígeno o dormir durante 1 hora para recuperarme. A medida que la población envejece, la incidencia de fallas cardíacas aumenta dramáticamente. Y en realidad hay un tratamiento excelente para las etapas finales de la falla cardíaca, el trasplante. Pero debido a que no hay suficientes donantes de corazones, solo están disponibles para una muy pequeña proporción de esos pacientes. El contar con un corazón artificial realista constituye un aporte muy importante. En la década de los años 60, el doctor Michael DeBakey fue uno de un puñado de sobresalientes cirujanos del corazón. Era conocido como el Tornado de Texas. ¿Qué quiere decir con que no está fluyendo? Sí, lo cortó, lo sé, pero usted no sabe lo que yo quiero hacer. Bueno, el doctor DeBakey era todo un capataz, era como trabajar bajo las órdenes de un infante de marina. Nunca coloque sus manos frente a mi línea de visión. No ponga su dedo sobre eso. Concéntrese, no me observe a mí.
Sus exigentes estándares llevaron a Texas a un sinnúmero de luminarias: Marlene Dietrich, el Shah de Irán y el Duque de Windsor. Aquí. Sí. Muy bien. Capacidad médica de Europa disponible. ¿Por qué vino a Houston? Por DeBakey. A una edad en que la mayoría de las personas sueñan con la jubilación, DeBakey estaba apenas iniciando la investigación que consumiría el resto de su vida. Lideró un equipo en la Universidad Médica Baylor en Houston que trabajaba en un corazón artificial que complementaría o reemplazaría el órgano natural. Pensábamos en el corazón como solo una bomba y parecía lógico que, si era su función principal, debíamos poder duplicar su mecanismo. Fabricó un corazón con 2 cámaras separadas y un diafragma en su interior para que la placa impulsadora se vaciara y se llenara continuamente, muy semejante a un corazón normal. Pero el sistema de bombeo externo era muy grande y unos grandes conductos de aire que atravesaban la pared corporal. Colocar un corazón fabricado por el hombre en un ser humano siempre ha suscitado inquietud. La historia del corazón artificial es una historia de casos controversiales. Ha habido una enorme controversia alrededor del implante de cualquier corazón artificial. Pienso que parte del problema es que muchas de las operaciones han sido casos aislados, incidentes únicos a los que otros médicos se han referido como experimentales. ¿Estamos jugando con el paciente? En la década de los 60, el equipo de DeBakey probó su corazón artificial en animales. El investigador principal, Domingo Liotta, acudió al Dr. DeBakey con una sorprendente propuesta. El doctor Liotta tenía la gran ambición de aplicar la bomba en seres humanos y le expliqué que no podía hacerlo porque solo había sido probada en 7 terneros, 4 de los cuales habían muerto en la mesa de operaciones. No podíamos obtener la aprobación de nuestro comité. No me di cuenta de que en secreto fue a ver al doctor Cooley para hablarle. Denton Cooley era uno de los protegidos y colegas del Dr. DeBakey, quien también trabajaba a medio tiempo en el cercano Instituto Cardíaco de Texas. Él vio la oportunidad de realizar la primera prueba humana, una oportunidad que el más cauteloso Dr. DeBakey no estaba preparado para aprovechar. El doctor Cooley no tenía experiencia alguna con el programa de corazón artificial. No tenía experiencia en el laboratorio, no había hecho ningún trabajo. Era un buen cirujano, pero nada más. El doctor DeBakey parecía mostrar poco interés en utilizarlo alguna vez y el doctor Liotta pensaba que solo perdía su tiempo en el laboratorio trabajando con animales y experimentos y que nunca sería probado clínicamente. Yo estaba de acuerdo con el doctor Liotta y que había llegado la hora de ponerlo a prueba y la única prueba verdadera sería ponerlo a un paciente moribundo. El paciente era Haskell Karp, de Skokie, Illinois. Era un hombre con un largo historial de problemas cardíacos. El 4 de abril de 1969, él se convirtió en el primer ser humano en el que se le implantó un corazón artificial, una versión del dispositivo desarrollado en el laboratorio de DeBakey. Su propio corazón fue completamente extirpado. Mantuvieron a Karp en una máquina cardiopulmonar mientras le implantaban el corazón artificial. Su intención era mantenerlo vivo hasta que se pudiera encontrar un donante. De manera insólita, el Dr. Cooley no había solicitado aprobación alguna para esta innovadora operación. Bueno, en aquellos días no se necesitaban permisos, solo se necesitaba el consentimiento del paciente. Eso era algo esencial y, por supuesto, yo pienso que si hubiese solicitado un permiso federal o del hospital, probablemente me lo habrían negado y habríamos perdido la oportunidad.
Yo estaba en Washington cuando leí en los periódicos de la mañana acerca del corazón artificial que el doctor Cooley había implantado a un paciente. Yo me sentí mal. No sabía que lo había hecho subrepticiamente, no sabía que lo había tomado del laboratorio. Después de realizada la cirugía, me dijeron que habían efectuado un implante. En aquel momento, yo no sabía de qué estaban hablando. Y les pregunté qué le habían hecho. Me dijeron que me calmara, que el doctor hablaría conmigo. Me dijo, necesitamos tu cooperación. Nos sentimos muy alentados por nuestros resultados con el señor Karp. Incluso si él llega a morir, de todos modos habría sucedido. Pienso que hemos demostrado que es válido el concepto de realizar cualquier esfuerzo para prolongar la vida a cualquier costo, a fin de hacer posible un trasplante de corazón. El paciente despertó de la anestesia inmediatamente después del procedimiento quirúrgico. Vi aparatos que entraban en sus brazos, manos y pies. No podía hablar. No creo que estuviera realmente consciente. Un día retiraron el tubo de su garganta. Colocaron una sábana sobre todos los aparatos que lo sustentaban y permitieron que los medios de comunicación tomaran fotografías para mostrar que él estaba muy bien. Inmediatamente después de eso, le colocaron de nuevo el tubo de resucitación y abrieron lo que habían cerrado. 2 días después de la operación, con Karp empeorando minuto a minuto, su esposa hizo un emocionante ruego por un corazón humano. Lo vi yaciendo ahí, respirando, sabiendo que en su pecho había un implemento hecho por el hombre, donde debía haber un corazón dado por Dios. ¿Cuánto tiempo sobreviviría? Nadie lo sabía. En el transcurso de un día se encontró un donante de corazón. Pero Haskell Karp murió poco después del trasplante. La justificación del doctor Cooley fue que estaba tratando de salvar la vida de ese paciente, pero nadie toma un dispositivo experimental para salvar la vida de un paciente sin que exista evidencia de que cumpla su cometido. No había evidencia experimental al respecto. En la controversia consecuente, Cooley renunció a la facultad de DeBakey y se trasladó al Instituto Cardíaco de Texas, donde ha permanecido desde entonces. Pero su reputación internacional ya estaba asegurada como el primer hombre en implantar un corazón artificial. Creo que es ingenuo pensar que todos tenemos motivos puros para hacer lo que hacemos. Yo disfruté de la emoción de hacer algo por primera vez, algo que nadie más había concebido o que nunca tuvo el coraje de intentar. Violó las reglas. No las violó la escuela, ni yo. Yo era el investigador. Cooley violó las reglas. Puedo entender la reacción del doctor DeBakey y pienso que se sintió tal vez frustrado por no haberlo podido hacer primero. El distanciamiento entre los dos cirujanos ha sido total. Muy rara vez, yo diría casi nunca, veo al doctor DeBakey. Es extraño porque trabajamos a muy corta distancia el uno del otro, pero nuestros caminos prácticamente nunca se cruzan.
Uno de los aspectos negativos de la operación de Haskell-Karp fue que dos de los mejores cirujanos cardiovasculares del mundo se distanciaron considerablemente y no se hablan desde entonces, lo cual pienso fue muy triste porque ambos eran enormemente productivos y juntos habrían sido aún más productivos. Pasaron 3 décadas desde la operación de Karp antes que DeBakey se sintiera listo para implantar un corazón artificial en un ser humano. Se seleccionaron unos pacientes gravemente enfermos en Berlín y Viena para la prueba. Cuando hago ejercicio me duele el corazón. Un impacto recorre todo mi cuerpo. Es muy difícil para mí. Sí. Cuando subo una escalera, debo hacerlo muy lentamente y me falta la respiración. Ponle un poco de tensión. Sí. El nuevo dispositivo tuvo sus orígenes en otra línea de investigación que DeBakey prosiguió 30 años atrás. El precursor del actual dispositivo de DeBakey fue una máquina que desarrolló paralelamente a su trabajo en el corazón totalmente artificial. Era una bomba mucho más simple, cuya intención era ayudar al corazón en lugar de reemplazarlo. Era un dispositivo de asistencia ventricular conocido como LVAD. Este se diseñó para mantener vivos a los pacientes durante y después de la operación, soportando su ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es en gran medida la cámara de bombeo principal. Bombea a alta presión y suministra sangre a todo el cuerpo, excepto a los pulmones que reciben su suministro a una menor presión del ventrículo derecho, pero el ventrículo izquierdo es la cámara de bombeo la que hace todo el trabajo. En el corazón, el ventrículo izquierdo es el que bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo. Si el corazón se enferma, el ventrículo izquierdo empieza a perder poder. La intención de colocar una bomba LVAD tenía como fin incrementar el flujo sanguíneo, realizando una derivación del ventrículo izquierdo. Después de 3 años de experiencia con una bomba que hicimos en el laboratorio, podíamos utilizarla clínicamente. Este es el modelo que estamos utilizando ahora. Y si pueden visualizarlo ya implantado, mis dedos son las costillas. Y el marco del corazón, este marco que ven aquí se ajusta entre las costillas. Como lo observan aquí, verán cuando sople en su interior. Este material plástico es lo que fuerza la sangre fuera de la cámara. DeBakey fue la primera persona en utilizar un LVAD en un quirófano. ¿Oh? Ajá, perfecto. La primera transferencia que realizamos a un paciente fue impresionante. Pudimos aliviar la falla del paciente y eso nos estimuló. Pero en ese entonces, el LVAD de DeBakey se veía como una simple línea secundaria del programa del corazón artificial. Nadie se percató de su potencial, de que podría convertirse en la respuesta a una escasez mundial de donantes de corazón. Gradualmente puede verse que está peor de lo que estaba y no puede hacerse mucho al respecto. Solo espero un corazón bueno y saludable. Lo espero todo el tiempo. En cuanto suena el teléfono, pienso que llegó la hora y me apresuro a responder, pero es algún estúpido vendiendo algo. La carencia de donantes de corazón y la utilización del LVAD como solo un soporte temporal
significó que durante la década de los 70, los equipos de investigación continuaran trabajando en dirección a la meta de un reemplazo de corazón permanente. Hubo una investigación paralela en lo concerniente al corazón artificial y el LVAD, pero creo que la gente aún pensaba que era necesario un sistema cardíaco totalmente artificial. A comienzos de los 80, una nueva figura entró repentinamente en la carrera por la fabricación de un corazón artificial. Hasta que conoció al Dr. DeBakey, sus planes eran convertirse en arquitecto. Mi padre sufría del corazón. Fuimos a Texas y el Dr. DeBakey lo operó. Vivió 10 años más, lo cual me causó gran impresión. Eso me causó gran impresión de joven y fue algo muy importante en aquella época. Habiendo calificado como doctor e ingeniero médico en 1982, Robert Jarvik condujo pruebas sobre animales en la Universidad de Utah, concernientes a un nuevo dispositivo que llamó el Jarvik 7. El corazón Jarvik 7 era un corazón total para reemplazar completamente al natural, y su fuente de poder es aire comprimido. Si observan el interior del corazón, verán moverse un diafragma. El equipo de Jarvik era uno de 5 en los Estados Unidos de América que trabajaba en corazones artificiales y el patrocinio era escaso. Decidió que había llegado la hora de una prueba humana de alto perfil. El corazón Jarvik era en esencia similar al que estábamos utilizando. No podía entender cómo podía Jarvik justificar el probarlo en seres humanos. Todo un departamento de la universidad había trabajado mucho, muy duro para llegar a ese punto y estaban en peligro de perder su financiación. Le dije a Jarvik, si tienes datos mejores que los nuestros, muéstramelos. Sabían que necesitaban algo grande. Pero nunca los mostró. Una vez más se necesitaba un voluntario, alguien demasiado enfermo para un trasplante. Alguien suficientemente grande para recibir el Jarvik 7 y que no tuviera nada que perder. Barney Clark era un hombre con graves complicaciones cardíacas. Es interesante e importante que el equipo lo hubiera llamado terapia necesaria. Si hubieran dicho que no sabían cuánto tiempo viviría, habría entrado en el campo de la experimentación y no nos lo habrían aprobado. A diferencia del corazón artificial que habían colocado dentro de Carp mientras esperaba un trasplante, la intención del Jarvik 7 era permanecer en el interior del cuerpo de Barney Clark de por vida. Tal intención simbólicamente es parte de lo que atrajo tanta atención sobre el caso Barney Clark. El paciente está ahora en proceso de cerramiento de pecho. Ya casi termina. La comprensión total de lo que habían hecho sorprendió incluso a algunos miembros del equipo quirúrgico. Ahí había un ser humano, vivo, hablando, soportado por un dispositivo mecánico. No tenía corazón. No tenía corazón convencional, tradicional. Los poetas y escritores siempre han dicho que el corazón es el verdadero centro del amor y la personalidad y todo eso. Él no tenía. En verdad, fue una gran experiencia espiritual en la habitación. No había posibilidad de que ese dispositivo mecánico fuese la base del amor, el respeto y el honor. Era solo poliuretano. Esta mañana, a las 5 horas de su 13º día, se presentó un drama humano, casi como una serie, como una novela de televisión, algo así como ¿qué pasará en el siguiente capítulo? El Dr. Clark sufrió un descenso en su presión sanguínea.
La presión descendió a unos 80 sobre 40, habiendo estado en el rango de 140 sobre 80. Besó a su esposa y lo llevaron a cirugía. Se rompió una de las válvulas. Luego se descubrió que nunca habían probado esa válvula en particular en la fabricación de un corazón artificial. Hubo unos cuantos eslabones débiles en el sistema. Tuvimos que operarlo de nuevo y reemplazar esa mitad del corazón. ¿Qué se siente tener un corazón artificial? ¿Siente dolor o no? 3 meses después que repararan ese eslabón débil, Barney Clark pudo enfrentar a los medios de comunicación. Esta bomba es de las cuestiones a las cuales uno se acostumbra. ¿Al sonido de la bomba? Uno se acostumbra a eso. ¿Le molesta cuando quiere dormir? No, no me molesta. Ni siquiera cuando estoy despierto. Después de la operación casi no tenía calidad de vida. Su calidad de vida era negativa. Sangraba por la nariz y necesitó cirugía para eso. Se le hicieron innumerables pruebas. Les dije que valía la pena, porque las alternativas eran morir o que me lo hicieran. No disfrutó muchos días, pero otros sí tuvo una agradable comunicación con su amorosa esposa y sintió que había hecho una genuina contribución. Es un placer haber podido ayudar a la gente, a que los médicos aprendieran algo. Anoche perdimos a un muy querido amigo. Perdimos a uno de los grandes pioneros. El valor que tuvo ese experimento para nosotros, y eso fue lo único, fue que no estaba listo para utilizarse en ese momento. En lo que a mí concierne fue un desastre, pero predije que eso pasaría. La verdad es que los humanos lo resistieron mejor que los animales. Pienso que transcurrió muy bien. Y la cita dice, al Dr. Jarvik por sus notables logros en el desarrollo del corazón artificial. Los médicos son como todas las demás personas. Quieren gloria, fama, riqueza, lo que sea. Y después de todo, si el nombre de uno puede quedar por siempre en los libros de historia por realizar un primer procedimiento, la tentación de llevarlo a cabo es grande. A uno le preocupa la vida del paciente. Y pienso que el doctor DeBakey hizo énfasis en ello de manera muy enérgica. Nos dimos cuenta de que era un problema mucho más complicado de lo que parecía al principio. Después de haber trabajado durante casi 20 años, llegué a la conclusión que probablemente era mejor dejar de trabajar en el corazón artificial. DeBakey y otros trasladaron todos sus esfuerzos investigativos al LVAD, el dispositivo que soporta el ventrículo izquierdo del corazón. 10 años de desarrollo significaron que para comienzos de la década de los 90 se utilizarían sofisticados dispositivos en hospitales de todo el mundo. Los pacientes que esperaban un trasplante podían mantenerse vivos con el LVAD durante varios meses, incluso años. Los dispositivos podían incluso colocarse en el interior del cuerpo. Una de las grandes desventajas es el tamaño. Es verdaderamente pesado. Todos tienen el tamaño de una toronja y deben encajar en la cavidad abdominal. No caben en el pecho. Y tampoco se pueden colocar en pacientes pequeños, ciertamente no en niños ni en mujeres pequeñas. No obstante tales inconvenientes, el LVAD había surgido como la respuesta potencial al problema de fabricar un corazón artificial eficaz.
Lo que se necesitaba era un LVAD que fuera lo suficientemente pequeño para implantar en el pecho, pero lo suficientemente poderoso para bombear los 5 litros de sangre por minuto necesarios a través de los 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos del cuerpo. Pero fue la carrera espacial la que le dio un impulso a la investigación del Dr. DeBakey. Realicé un trasplante de corazón a un ingeniero de la NASA llamado David Saucier. Y le fue bien. Estaba muy agradecido. Y se interesó en lo que hacíamos con el corazón artificial, así que yo se lo mostré. El día que vinieron fue algo muy interesante. Llegaron 2 doctores en grandes limusinas. Eran 6 en cada una de ellas y todos llevaban trajes de rayas finas y estaba el doctor de hematología y el doctor de hemodinámica y el doctor de hemo y el doctor de aquello. En verdad tenía un personal impresionante. Trajo consigo una caja llena de bombas de sangre en la que estaba trabajando. Todas ellas tenían engranajes, motores eléctricos. Y como yo soy ingeniero mecánico, toda esa maquinaria me hizo simplemente latir el corazón. Me explicaron que necesitaban un dispositivo que bombeara cerca de 4 o 5 litros de sangre por minuto a unos 100 milímetros de mercurio. Por supuesto, nosotros trabajábamos con el sistema inglés y tuve que detenerme a hacer mis cálculos. Es decir, son cerca de 2 psi y cerca de 1,5 galones. Para mí fue muy obvio de inmediato que lo que buscaban era presión muy baja con un flujo muy alto, así que necesitaban una bomba muy diferente. La NASA sabía exactamente cómo desplazar grandes cantidades de fluidos a través de tubos pequeños. Eso sucedió en el transbordador espacial. 7 está autorizado para encender motor principal. Las bombas del transbordador eran maravillosamente eficientes. Por supuesto, en los motores de cohetes hay unos flujos tremendos. Fue cuando nos preguntaron si tenía que ser pulsátil. Los cirujanos siempre habían asumido que un corazón artificial debía ser pulsátil, imitando la acción de bomba del corazón natural. La NASA tenía una idea muy diferente. Ya estaban familiarizados con el concepto del flujo axial. El flujo axial, el sistema utilizado en las bombas de combustible de los motores principales del transbordador espacial, lo sugirió la NASA como método para un eficaz bombeo de sangre con una fracción del tamaño de los dispositivos pulsátiles. Una bomba de flujo axial trabaja haciendo girar un tornillo de Arquímedes, el cual succiona fluido a través de un extremo y lo expele a través del otro. Recuerdo haber pasado la mayor parte de las festividades de Navidad en mi computadora, diseñando las aspas de la turbina o las aspas de la bomba para el dispositivo, consiguiendo el flujo, es decir, el diámetro, la longitud, todo eso. El resultado fue unos perfiles planos de aspas en una hoja de papel. En un principio, mi participación consistió en tomar esas aspas planas geométricas y traducirlas a imágenes computarizadas tridimensionales. Hay unas cuantas dificultades con el hecho de tratar de fabricar una bomba muy pequeña. A fin de fabricarla se debe hacer que gire relativamente rápido para producir el flujo requerido. La razón por la que su tamaño fue de cerca de 12.7 milímetros de diámetro fue que en esa época se pensaba que ese era el límite en cuanto al proceso requerido para hacer girar una gran bomba. La colaboración con la NASA dio como resultado una bomba sanguínea prototipo del tamaño de un dedo pulgar. En el interior de una persona no crearía pulso, solo un flujo constante de sangre. En esencia, esta bomba solo tiene un componente móvil, el propulsor inductor. Lo que la hace única es el hecho de que incrustamos imanes dentro de cada una de las aspas del propulsor. Y la idea general es que entonces, además de constituir el componente bombeador de la bomba, también se convierte en el rotor de un motor eléctrico. Lo que hacemos es girar un campo magnético alrededor del propulsor, y a medida que gira arrastra este propulsor con él. El propulsor se sitúa en el interior de este cuerpo de titanio,
suspendido en ambos extremos por cojinetes de cerámica. Y esta bobina hace girar el campo magnético, el cual hace girar la bomba a unas 10.000 revoluciones por minuto, succionando la sangre y propulsándola a unos 5 litros por minuto. Pero una bomba que no causara coágulos, con aspas giratorias que no destruyeran las células sanguíneas, parecía ridículo. La mejor analogía en la que puedo pensar es que bombear sangre es como bombear una gran cantidad de globos de agua suspendidos en un líquido. Hay que tratar de bombear esos globos de agua sin romperlos. El mayor logro llegó a través de la computación de la dinámica de fluidos en la NASA. Con esas supercomputadoras Cray pudieron hacer un modelo de los campos de flujo del interior del propulsor con cambios muy pequeños o sutiles a la geometría de la bomba. Un cambio de 10 a 20 milésimas de pulgada en un área crítica de la bomba tendría efectos drásticos porque se podrían crear áreas localizadas de alta o baja presión, produciendo daños en la sangre, lo cual es clínicamente inaceptable. Después de varios años de investigación, el equipo de DeBakey finalmente logró su meta. Una bomba que no causaba coágulos y dotada de aspas que giraban tan rápidamente que las células sanguíneas no resultaban dañadas en lo absoluto. Es como pasar un dedo a través de una vela, un truco que uno aprende de niño. Si pasa con la velocidad suficiente, no quema el dedo. DeBakey tenía ahora su modelo funcional de un LVAD en miniatura. Como lo vemos, ahí está el corazón y ahí la bomba. Puede verse cómo la bomba se relaciona con el corazón y produce un rendimiento cardíaco adicional, tomando sangre del ventrículo izquierdo. La bomba está ahí. Este es el estator del motor. Este es el injerto de flujo de salida. Así la sangre fluye de la bomba hasta las aortas ascendentes. Ahora, la conexión eléctrica para el estator del motor saldrá y se adherirá a través de la piel al dispositivo de control que vemos aquí. Esta es la batería y este es el controlador con un cinturón sobre el paciente. Es todo lo que necesita. Luego, algo sorprendente empezó a suceder con el LVAD, lo cual le dio nueva importancia a su desarrollo. Los centros de trasplante habían empezado a notar un extraño fenómeno. Una serie de casos los había forzado a reevaluar sus teorías acerca del corazón. Uno de tales casos fue llevado de urgencias al Instituto del Corazón de Berlín en septiembre del 94, sufriendo de una infección viral del corazón. Esta radiografía nos muestra la situación dos días antes de implantarle el dispositivo de asistencia y se puede ver que los pulmones están congestionados con fluidos que el corazón enfermo no puede transportar. También se puede ver que el corazón mismo que está aquí se ha agrandado, por lo cual decidimos implantar el dispositivo de asistencia. Después de 9 meses en el hospital, bajo soporte del LVAD, los doctores del señor Hilbert notaron algo inesperado. Le dieron una alternativa. Cuando hablé con el doctor Müller, me dijo que podía hacerme un trasplante, que él tenía un órgano para mí. Pero que contra todas las expectativas, mi corazón se había recuperado considerablemente, que entonces era posible que este órgano pudiera recobrarse en tal grado de llegar a considerar retirar el dispositivo de asistencia. Así podría llevar una vida normal sin ningún cuerpo o alguna clase de ayuda. Fue una gran noticia. 3 años después de retirar el LVAD, el corazón natural del señor Hilbert está funcionando tan bien como siempre. Lo que sucede cuando se coloca un LVAD en el ventrículo izquierdo es que ya no hay presión en el interior de la cámara cardíaca y el ventrículo izquierdo descansa completamente. El descanso crónico permite que las células cardíacas de un corazón agrandado regresen a su tamaño normal. Si se interviene a tiempo, en ese momento el proceso de falla cardíaca empieza a revertirse.
La idea de un LVAD en miniatura se había hecho aún más atrayente. Podía ayudar a algunos corazones a recuperarse. Otros están demasiado lesionados para recuperarse. Pero las víctimas de ataques cardíacos, como Jeff Pollitt, también se beneficiarían de un dispositivo portátil en miniatura. Sería maravilloso si pudieran hacerlo, sí. Ciertamente sería maravilloso. Cualquier aparato que mejorara mi calidad de vida sería más aceptable. Podría salir de vacaciones. Podría ir a la Florida de vacaciones o a cualquier lugar que quisiéramos. Figaro, son qua. Hey, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro... Se había iniciado la carrera para fabricar un LVAD para cientos de miles de potenciales receptores en todo el mundo. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, hazte fortuna, no mancherà. En Manhattan, Robert Jarvik empezó a trabajar en tal dispositivo, el Jarvik 2000. Hemos trabajado en Oxford con el Jarvik 2000 durante ya casi 3 años y se está convirtiendo en un prospecto verdaderamente emocionante. No sé en qué etapa está el dispositivo. Yo estoy seguro que trata de competir también, sí, pero eso está bien. Y ahora voy a definir el axial. En Houston, el cirujano que había inspirado a Jarvik de joven estaba observando su propio dispositivo tomar forma en el lugar de manufactura. Cortando correctamente. Es lo mismo todas las veces. Sí, asombroso. Asombroso. Si se compara con una pelea de boxeo, lanzar el primer golpe no es tan importante como permanecer hasta el final y lanzar el último golpe. Todos compiten en cuanto a su tecnología y, por supuesto, ahora, en los Estados Unidos de América, la medicina es un negocio. El LVAD de DeBakey era ahora una propuesta de negocios financiada por una compañía privada, Micromed. En noviembre de 1998 llevaron al Dr. DeBakey a Europa, donde los reglamentos que rigen las pruebas clínicas son menos exigentes que en los Estados Unidos de América. Creo que es como llegar a la gloria. ¿Es divertido ser el primero? Es divertido porque es divertido ganar. Y esto es ganar. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Me dijeron que es una bomba verdaderamente nueva. Algo pequeña, también muy efectiva. Así que decidí aceptarla. Estamos cerca del final de la Odisea. Es gratificante marchar a casa habiendo logrado el objetivo. Pienso que lo de ser primero está sobreestimado. Creo que lo importante es estar en lo correcto, ser eficaz y exitoso, estar ahí. A la edad de 90 años, DeBakey supervisó personalmente las 6 operaciones en las cuales se implantaron sus LVAD, 4 en Berlín y 2 en Viena. Siempre y cuando pueda funcionar mental y físicamente con eficacia, hay muchos desafíos que enfrentar. Me retiraré cuando Dios me llame para jubilarme. El sistema funciona excelente, no hay problema. Tenemos que esperar.
El primer paciente en Berlín, cuya condición era crítica en el momento de la operación, murió 6 semanas después. Al segundo se le retiró el dispositivo cuando se formó un coágulo en el mecanismo. Los pacientes restantes están muy bien. Creo en el viejo aforismo citado tan a menudo que lo que el hombre pueda imaginar puede lograr. Lo que el hombre pueda imaginar puede lograr. ¡Hey, Fígaro! Son qua, Fígaro qua, Fígaro là, Fígaro qua, Fígaro là, Fígaro su, Fígaro giù, Fígaro su, Fígaro giù. Prendo prontissimo, sopra il fulmine, sono il fattotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Fígaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Fígaro, bravo, bravissimo, ah, te fortuna, non mancherà. La 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 la. Ah, te fortuna, non mancherà.